Cuéntame de la clase media que es lo verdaderamente importante para tener estabilidad en un país. Cuanta más clase media, la estabilidad que está garantizada, ¿no? Con la clase media, que ahí está, yo creo que la finalidad de todo gobernante debe de ser formar una gran clase media. ¿Por qué? Porque los llamados ricos serán menos y los llamados revolucionarios serán menos también. Y si hubiese cualquier problema, la amortiguación era la clase media y no podrían hacer nada. Es decir, un país que tenga una clase media buena normalmente no tiene problemas. Claro. Te voy a contar una anécdota ¿tú te acuerdas cuando vino en el año 59 que le hicieron un gran recibimiento a Eisenhower a Madrid, que fue el primer presidente que vino? Pues yo me acuerdo de una fotografía que cuando se dan un abrazo el jefe del Estado y el presidente, en el medio se ve a un oficial americano. Se llamaba, supongo que habrá muerto porque ya tiene mucha edad, Vernon Walters. Y Vernon Walters hablaba el español como uno de Chamberí. Fíjate. Fenómeno. Y entonces, cuando Eisenhower dejó la presidencia, con Nixon fue el hombre de confianza. O sea, cuando él tiene un libro, las misiones secretas, en inglés, ¿no? Y entonces, estando con Nixon también lo cogió, le diría Eisenhower, es una mina. Y entonces, saltándose las reglas de tener el embajador y saltándose todo eso, el protocolo, pide audiencia con el general Franco, el Nixon, que le mando tal, y dijo, sí, tal. Y hay una entrevista entre Vernon Walters y Franco. Y Vernon Walters en su libro dice, pero que, como diría un chuleta, que me han endiñado a mí, ¿cómo le voy a decir yo a su excelencia cuando muera qué? Cuando muera él. Claro, pues se lo estaba cargando directamente, claro. En el año 59. Sí. Él las pasó mal, según cuenta, ¿no? Sí. Y entonces lo recibe muy bien y tal, y hablaron de todo, ¿no? Pero me hizo gracia al leer aquello que le dijo, excelencia, usted de toda la obra que he hecho, ¿de cuál tiene mayor orgullo? Y dijo él, yo creí que me iba a decir del Cuelgamuros, del Valle de los Caídos. No me dijo eso. Me dijo de la gran clase media que he dejado. Esa será su obra. Sí, su obra. Y el otro se quedó descorregido, según él. Y que hoy pensándolo dijo, pues claro, efectivamente. Y lo consiguió, porque cuando Franco murió, resulta, nosotros no entramos en el plan Marshall. Al no haber el plan Marshall, pero no fue por motivo político, fue por otra cosa que no lo digo. Entonces, ¿cómo se llama? El problema que tuvimos al no tener el plan Marshall nos significó un decenio de atraso. De pobreza. Claro, porque no teníamos toda la ayuda americana, como tuvo el resto de Europa. Claro, pero fue por otra cosa que no voy a comentar. Sí. Entonces, el general Franco, pues llevó una política hasta el año 59 económica equivocada. Hasta entonces, que entraron los tecnócratas. Ullastres y compañía. Claro, López Rodó, López Bravo, los Lópezes. Sí. Y entonces le convencieron de que había que hacerlo de otra forma. Y efectivamente, tal. Tanto es así que cuando él falleció, había
o sea, desde el año 50 y hasta el 75, 75. no llegaba a un 1% de paro, que es difícil. Digo, no, claro, es que también tenía gente en el extranjero, Sí. que luego regresó a España, mandaban divisas. Tampoco trabajaba la mujer, normalmente. La mujer Claro, tampoco claro, trabajaba, claro. en fin. Eran otras circunstancias, pero bueno, no cabe duda que... Pero bueno, sí. pero cada uno tiene que vivir en la época que le corresponde. Lo que pasa es que en este momento toda esa clase media que se consiguió hacer, toda esa clase media que se ha empobrecido una barbaridad. Esta crisis ha sido terrorífica y ha pegado duro. Es que es donde podían ir. Y donde podían ir, efectivamente. Y luego otro tema que hay ahí, tremendo, tremendo, que ha sido la corrupción. Ya no solo, no solo la corrupción, la impunidad frente a la corrupción. O sea, la corrupción, además, institucionalizada. Sí. Es que, Dios mío, desde la corona hasta el último de los curritos Han concejales. pasado por los tribunales. Por favor, esto es verdaderamente escandaloso. Y sobre todo ese sentido de impunidad, de que aquí se roba y no pasa nada, gratis, transversal, a todos. Pero tenemos casos brutales, como por ejemplo los seres de Andalucía. Los seres de Andalucía es impresionante. El tema de Cataluña con los Puyoles a la cabeza, los presuntos Puyoles. Luego, el tema de la Gürtel, el tema de Valencia. Estamos viendo Valencia y hoy nos hemos desayunado con otra cosa más en un hospital que es todos los días. Sí. Madrid, Valencia, Andalucía, Bueno, Cataluña. Dime qué provincia no. Y ya ¿Qué terminamos provinciano? antes. ¿Qué provinciano? Entonces, aquí, pero vamos a ver, esto es un auténtico disparate y España necesita una profundísima regeneración. ¿Cómo están abordando estos dos grandes partidos? Y digo los dos grandes porque son los que han gobernado. Sí. Y yo ya sé que cuando no se gobierna, a veces resulta más sencillo decir las cosas. Y cuando tú te metes en materia, cuando estás gobernando es cuando verdaderamente tienes el problema. Pero PSOE, PP, Convergencia y Unión. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Y tú conoces a alguien? Porque yo me parece que no conozco a nadie. No he hecho esa cavilación. ¿Alguien que haya devuelto el dinero? Nadie. No devuelve el dinero nadie. Entonces es fácil. Porque digo... Sale muy rentable. ¿Rentable? Porque aunque te enganchen, oye, muy rentable. Oye, porque... 4 años de cárcel y luego toda mi vida... A vivir del cuento, ¿eh? Es que verdaderamente, o sea, pero han fallado los mecanismos de... ¿Tú cómo crees, por ejemplo, en este momento el Partido Socialista, cómo ha abordado esto y ha puesto, tú crees que bien parece, ha dicho señores hasta aquí? Vamos a empezar por partidos. ¿Cómo crees que ha sido la reacción del Partido Socialista frente a la corrupción? De momento, se ha cargado a Griñán y al otro, al ¿cómo se llama? Y al Chávez, de momento. Chávez, los dos, bueno, están, pero no están juzgados. Ya, pero te quiero decir que ante indicios que hay, como están imputados, bueno, sí, hay... bien es verdad por la presión de Ciudadanos en Andalucía, porque si no, yo creo que se iban de rositas, pero bueno, tienen la presión de Ciudadanos y gracias a eso parece que se están depurando las cosas. En Madrid, Cristina Cifuentes, también, con la presión de Ciudadanos, también está consiguiendo depurar un poco esta situación, pero es que da la sensación de que los partidos por sí mismos, como nadie los empuje, oye, miran para otro lado y esto no puede ser. ¿Quieres decir que entre los bomberos no se pisan la manga? Más o menos, más o menos. No, ¿tú cómo lo ves? No, es que yo creo que estando, por ejemplo, en Andalucía, que hay que reconocer que durante toda la transición los amos de Andalucía era el Partido Socialista. Totalmente. Bueno, entonces, cuando uno tiene mucho poder y no hay fiscalización y no hay cuentas, porque en toda empresa de cualquier tipo, lo primero que uno hace es enterarse del estado económico. A mí me hacía mucha gracia, y ya me lo explicaron porque no sabía. Le dije a un político, yo conozco de contabilidad antigua ya, el libro mayor, el libro de balance inventarios, el de caja, el de depósitos, pero yo, facturas en el cajón,
nunca lo leí. Claro. Y ahí radica todo eso, facturas en el cajón. Dice, claro, yo me hice cargo de todo, pero no vi las facturas en el cajón, que ahí está. Pero es que ya te digo, son y comisiones tras comisiones y comisiones, pero es tremendo, ¿no? Si tú estás viendo... Bueno, que y es luego que... el derroche, que te has olvidado, no te has olvidado. No. El robo y el derroche. Ah, pero es que está unido todo, porque yo No, ya claro, empiezo a claro. entenderlo todo, claro, ya tiene todo un sentido fenomenal. Fallan los elementos de fiscalización que dices tú, pero es que por otro lado lo tenemos genial, porque es que es grandes obras, fantásticas, obras que no valen para nada, pero ¿qué más da? Pero son millones y millones y millones de esas obras. Yo voy a llevarme un tanto por ciento, ¿eh? Y además, tú me das la comisión, yo te doy la obra y así, bueno, Y estupendo, luego, el círculo mágico, y perfecto. luego el día de mañana te meto en la empresa. También, por supuesto, te meto en la empresa, tú no te preocupes y deixa que ya. Esto es una barbaridad. Sí. Y entonces esto hay que ponerle tajo, pero ya. Sí. Yo no veo no veo que exista una verdadera... el que quieran arreglarlo. Yo creo que si pudieran mirarían para el otro lado y aquí paz y después gloria. Y eso es una tragedia porque eso quiere decir que España, en ese sentido, está putrefacta. Porque además eso nos cuesta mucho dinero, Pepe. Mira, antes, no sé si ahora existirán, había inspectores por toda España, inspectores de Hacienda. Y esos, o interventores. Interventores. Pero aquí deben de estar todos comprados entonces, ¿o qué? Pero atienden, y tienen mucho trabajo, sí. Porque son, aparte del gobierno central, que tiene también que abrirse al público, y su majestad también, que lo hace. Sí. Las autonomías, las diputaciones, las alcaldías, que son más de 8.000. Claro. Oye, ahí tiene que haber, y no sé si habrá suficiente, yo creo que no. Pero mira, hablando de dinero público, que es el que nos ocupa, oye, con el dinero privado, si una empresa lo quiere bueno, tirar, eso, que haga con eso lo que le dé la gana. yo no me Dinero meto. público, una intervención que no funciona. Los inspectores de Hacienda, me parece muy bien cuando funcionan. Y cuando funcionan, mira, Hacienda nos tiene controlados a todos. Y tú si te equivocas en nada en la declaración de la renta, ya te van, y me parece muy bien. Sí. Pero es que en este momento ha habido, o por lo menos eso era lo que se decía, no sé si será verdad, que había una serie de personas que saltaban los ordenadores y no se podía entrar. El propio inspector no podía entrar en determinados contribuyentes. Bueno, ya lo estamos viendo, a la vista está. O sea, hay determinadas personas que saltan. Por lo tanto, ha habido una serie de personas intocables. Eso es una barbaridad. Y luego, la intervención no ha funcionado. Y luego, la ley de contratos del Estado lleva en sí misma la posibilidad de hacer todas las trampas del mundo. Con el famoso procedimiento negociado, las famosas 3 empresas que son una de fulano, otra de fulano y otra de los mismos fulanos, o sea, es que llevan implícito el fraude. De la misma manera que la Constitución, al darle a los ayuntamientos el poder de recalificar terrenos, ahí metieron la semilla de la corrupción, pues porque ya se sabe. O sea, dependiendo del dedo y donde yo ponga el dedo, este terreno vale 5 o este terreno vale 5 millones. Bueno, por lo tanto, así se han estado financiando hasta hoy, Pepe. No, o sea, esto es ahora esa capacidad la tienen las autonomías. La de la recalificación. Urbanización de... La urbanización, bueno. Sí, y ese terreno es rural o es de ciudad. Pero antes de tal, era de Madrid. Antes de la Constitución. Estás hablando de Franco. Sí, antes de la Constitución. Antes de la Constitución. Claro, pero digo que la Constitución metió eso, la posibilidad de que aquí se dijera dónde estaba la recalificación. Por lo tanto, ahí tienes metido la zorra en el gallinero. Claro. Así pasa lo que pasa y así estamos viendo lo que estamos viendo. Pero hemos llegado hasta aquí. Y a partir de ahora, eso tiene que dar un cambio. ¿Tú los ves que están por la labor de dar el cambio? ¿O aquí solamente se ponen nerviosos cuando los enganchan y entonces en el momento en que los enganchan dicen ha traicionado al partido, menudo jeta? Sí. Alguien tenía que saberlo, porque yo estoy en un partido, reunido
en el trabajo o en la política o lo que sea, y de pronto veo signos de riqueza que se salen un poco de lo normal, pues hay que... Oye, que es que aquí parece que es lo lógico que todo el mundo lleve un Jaguar o que todo el mundo vaya a Honolulu o que aquí, Sí, que es sí, alucinante. sí, sí, Y dices, hombre, se tenía que saber. ¿Es la financiación de los partidos la madre de todas las batallas? Un momento, no es de los partidos. Dicen los que han estudiado el tema, que los partidos, por sus asociados, contribuyen en el 10%, en general, hablo en general, y el 90% es dinero de todos, Sí. es total. Pero hay los sindicatos, hay También. todos, la patronal, También. menos tú y yo, están todos. Oye, pues que aquí cobra todo el mundo dinero público. Sí, ¿Tú no sí. crees que debía de cobrar cada uno su cuota? Por ejemplo, afiliado a la UGT, oiga, pague usted y punto. claro, Y afiliado al PP, al Sí, PSOE o sí, a sí, Convergencia, sí. pues paguen ustedes y vivan de sus Oye, cuotas. claro, así Pero nos entonces cuesta. no vivirían. No, No podrían. no viviría. No vivirían. Pero entonces, dado que están con dinero público, chico, tenemos que poner la lupa encima de ellos para ver cómo lo hacen y si se lo están haciendo bien. Y aquellos artistas que han salido mucho en la tele predicando la honradez, predicando el buen hacer, predicando el tal, luego resulta que son unos golfos de todo. Pero hay así, ¿eh? Hay así. Y además esto tiene para mí una doble connotación. Por un lado nos arruina, porque es dinero que encarece la obra pública, está clarísimo. Sí, sí. O sea, si hay unas comisiones, eso se va a cobrar. Eso está muy clarísimo. O proteger a los que dan mayor Claro. empleo, que son no las grandes empresas, los autónomos. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú en este momento, si tú estás favoreciendo a los que a ti te están untando, Claro. tú estás atacando a la libertad de mercado, porque quiere decir que la empresa buena que no unta no tiene posibilidades de trabajar en España, o lo tiene muy difícil. No. Entonces estás cargándote también pues al emprendedor y a la persona que con limpieza pretende conseguir un concurso que a lo mejor tiene que echar el cierre porque si no unta, no contrata con la administración. Claro, Es terrible eso. Y yo, no sé, ojalá, ahora mismo dicen que hay una serie de medidas, pero yo lo veo todo tan light, porque aquí nadie ha hecho autocrítica y a día de hoy nadie ha pedido. Bueno, sí, el rey pidió perdón. Sí. El rey Juan Carlos. Sí, señor. Es el único que ha dicho que se equivocó y que no volvería a ocurrir y pidió perdón. Pues Sí, es sí, verdad. hay que De los demás, reconocerlo. todos son garbanzos negros, pero anda que deben de tener una olla de garbanzos, chico, que es alucinante. ¿Eh? Hacen el cocido con garbanzos negros. ¿Eh? Pues ya me dirás, el rey sí. El rey pidió perdón. Sí. Entonces el panorama es desalentador. Y es tan desalentador que la gente cada vez confía menos en los políticos. Es lógico. Y eso es tremendamente preocupante, porque cuando un político pierde o un partido pierde credibilidad, ¿ahora qué te va a vender? Mira una cosa, Pepa, todo se reúne en una sola palabra. Esto, clase media. Ahí está, ahí está. A mí, un partido que alcance la clase media, se me abonaba para él para siempre. Porque la clase media es la que puede vivir decentemente, los comercios funcionan, funciona todo el mundo, porque en cuanto falla eso, Falla todo. falla todo. Habría que proteger más entonces al autónomo. Como que da el 80% del trabajo. Claro. O sea, las grandes empresas, fenómeno, pero los pequeños empresarios son los que dan el 80%. Fíjate, hay en España más de 3 millones de autónomos. ¿Eh? Si se consiguiera que cada autónomo contratara a una sola persona, a un solo empleado, teníamos solucionado el tema del paro en España. Pues sí. Si consiguiéramos, ¿tú te acuerdas aquello que un amigo mío que era electricista y siempre me decía,
Mira, yo estaría encantado, porque necesito que me echen una mano, y estaría encantado que viniera alguien conmigo, a aquella figura que había antes del aprendiz. Lo que pasa es que yo no puedo contratar a nadie, porque yo no le puedo pagar una seguridad social que me ahoga, ni me puedo comprometer a que esta persona pues esté, porque es que a lo mejor si me van mal las cosas, facilitar eso. Y eso sería enseñar también, esa figura del aprendiz, o esa figura de lo que era antes. Antes había cosas que estaban muy bien hechas. Oye, tú conoces que eres más veterana en Ferrol que yo, Dime. supongo. Dime. En Ferrol que yo. ¿Por qué anularon la escuela de aprendices? Bueno, yo sí. ¿Por qué? Porque a mí me han contado que los aprendices que salían de Ferrol eran apreciados en cualquier lugar del mundo. Sí. Es decir, en Sevilla, en África del Sur, en todas partes. En México, pues los aprendices de aquí eran... ¿Por qué eliminaron eso? Pues yo, la verdad, el motivo exacto no lo sé, me lo puedo imaginar, pues porque los estudios de formación profesional dieron al traste a todas estas cosas, porque entonces ya eran unos estudios reglados, porque me imagino ahora que todos estos que hacían la especialidad ahí, pues ahora lo llevarán por formación profesional. Y la formación profesional no termina de cuajar, porque ya ves que es para mí la asignatura pendiente de gobierno tras gobierno. Bueno, la educación es la asignatura pendiente. Un gran pacto. ¿Sabes lo que me Estado enseñaron? por la educación. Y la formación profesional para mí es fundamental. Educación me lo enseñaron hace muchos años y no me olvidé porque es fácil. Es un trípode en que tiene que haber uno que represente la moral, otro la física y otro la intelectual. En cuanto falla uno de esos, esa persona, esa educación, se cae. Se cae. Es los tres que nos interesan. Nos interesa la salud, nos interesa el buen estado físico y mental, nos interesa también el conocimiento, nos interesa un trípode. Sí, sí, completamente. Por eso también haría falta. Es que hacen falta muchas cosas. Yo creo que ahora mismo se abre, yo creo que una etapa muy importante, un momento histórico es el que estamos viviendo. En este momento hay incluso, tú imagínate que gana las elecciones Unidos Podemos. Pues habría que aceptarlo. Por supuesto que sí. Pero tú imagínate que gana las elecciones Unidos Podemos y que le apoya el Partido Socialista. ¿Tenemos un Frente Popular? Pues parecido, pacífico, de momento. ¿Crees que es posible que el Partido Socialista apoye, que ya no lo apoyó, porque si en este momento Pedro Sánchez no es presidente, es a mi juicio por dos cosas. Primero, porque Albert Rivera se lo ha traído hacia el centro, y Albert Rivera no juega ni con la unidad de España, ni con una serie de cosas, y mucho menos con Podemos, y él no quiso el apoyo de Podemos, y no es presidente precisamente por eso, o porque no le dejaron o porque no quiso, pero él podía haber sido, porque podía tener los votos de Podemos entonces, del Partido Comunista, vamos, de Izquierda Unida, sí, de todos los separatistas y tal, lo hubiera conseguido. Y no lo quiso. Oye, pero... ¿Lo querrá ahora? Atiende. ¿Qué te parece? Tú, de pequeña, te han enseñado que los números heterogéneos no se pueden sumar. Entonces, ese mezcladillo que has dicho se puede hacer, pero luego, ¿qué gobierno? Eso es otra cosa. Pero en la Moncloa te sientas. Bueno, por supuesto, eso. Pero de momento estás sentado en la Moncloa. Y tú sabes que por esas componendas, si en este momento, en vez de ir en coalición, Unidos Podemos, o sea, Izquierda Unida, sí. fueran en coalición el Partido Popular y Ciudadanos, lo más probable es que tuvieran mayoría absoluta. Estoy viendo yo los cálculos. Si fueran juntos, por la ley D'Hondt, sí, por los restos. Sí, pero lo veo difícil, porque no creo
que el Partido Popular que vaya a ganar, pues sí lo creo, pero por una mayoría no absoluta, que esté de acuerdo el número con lo de Ciudadanos, yo creo que aún le falta algo. ¿Qué es lo peor, lo que a ti te parece que en este momento, porque por ejemplo el Partido Popular, hombre, ha tenido 11 millones de votos en las anteriores elecciones, sí, no sí. las anteriores, en las del 2011, Sí. y ha perdido pues 6 millones de votos, 5 millones 6, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha perdido tanto? Yo creo que hay dos factores fundamentales, que son, primero, no haber cumplido lo que él había cumplido, y ya había prometido, y luego el robo. La corrupción. La corrupción. Le está pasando... La corrupción. La corrupción. Que dicen que la corrupción no pasa a factura, sí, sí, ¿tú crees que pasa a factura? Sí, sí, sí. ¿Tú crees que pasa naturalmente que sí. O la corrupción o el no haber sabido encajarlo y, ¿cómo te diría yo? Regenerarse a tiempo. O sea, ser consciente de lo que estaba pasando y decir esto es una barbaridad y esto no podemos consentirlo. Y no esperar a hechos consumados, ya que cuando sale todo... Y también, ¿sabes otra cosa? Es también... Porque hubo una cosa que a mí no me gustó nada. Y fue... Ha habido dos cosas a mí de Mariano Rajoy que no me gustaron nada. La primera, cuando en Andalucía o en Murcia dijo aquella famosa frase de los liberales y los conservadores que se vayan del Partido Popular. A mí aquello me llegó al alma. Liberales y conservadores que se vayan. Mariano Rajoy, disit. Y otra cosa que es la de cuando saltó lo de Bárcenas, aquella frase terrible de no lo podrán demostrar. Resiste. Eran dos cosas muy fuertes. Ante eso, en este momento, ¿cómo pides el voto para el Partido Popular? Pero también... ¿Cómo lo pides? No, pero atiende, mira, tuvo también un enorme fallo para mí cuando se hizo cargo de ese gobierno de mayoría absoluta, que cuando él se sienta y ve el estado económico que le dejó Zapatero, que tuvo que hacer una limpieza total y nos dejó al borde, porque estábamos al borde del precipicio. No nos lo explicó rápidamente una y otra vez. De acuerdo, en ese mismo momento. Porque la gente de su partido, y de los otros no te digo nada, nos promete eso y luego resulta que no cumple nada. Por razón, claro. Si no se explica, si no se esclarece todo eso, pues no, parece o que no tiene importancia, o está uno arrugadito, o tiene mal día, no lo sé, no lo sé. Pero son muchas cosas que, claro, en este momento la situación es muy complicada, se ha perdido muchos votos, porque claro, ha perdido diputados, pues ¿cuántos ha perdido? Una barbaridad, pues de 170 y algo que tenía, no 180 y algo, 60 y tantos diputados, ¿no? Oye, pero fíjate una cosa. ¿Y tú crees que le ha puesto en bandeja de plata a Podemos el que esté, el Partido Popular ha favorecido que Podemos esté donde está, precisamente por ser un poco el responsable de que dos grandes cadenas de televisión, como es La Sexta y como es La Cuarta, que estaban hundidas y arruinadas, las ha reflotado el propio Partido Popular? Y en ese momento son las dos cadenas que le están dando mucha más chance a Unidos Podemos. Claro. Por lo tanto, ¿hasta qué punto es responsable de esto? Porque ayer a mí me hizo gracia el debate. ¿Te acuerdas del debate del otro día? Sí. Que ahora te pregunto qué te pareció. Porque tú sabes que a la salida del debate, la número 2 de Pablo Iglesias se fue en el coche de Ayllón, que es el número 2 de Soraya. Entonces, si están tan a la greña, que era a la greña, no estuvieron. ¿Por qué no le dijo prácticamente nada Mariano Rajoy
al gran problema de España, que parece ser para muchos, que es Podemos? Pues yo creo que en la política hay mucho de teatro, ¿te das cuenta? Y de lo que entre bastidores se dice o se prepara también. A mí no me extrañaría nada. Que les viniera muy bien el uno al otro y el otro al uno. Es el famoso voto del miedo, ¿no? Yo te tengo aquí, la gente que se ha ido y no me ha querido votar, como tiene pánico de que tú a lo mejor tengas posibilidades de dar un susto, me va a volver a votar a mí. Y al otro igual. Oye, me viene muy bien, porque si no me votas a mí, el PSOE no se sabe mucho por dónde va a salir y entonces va a volver a ganar Mariano. Se complementan. ¿Hasta qué punto se complementan? Yo, mira, no soy adivino porque si no jugaría a las quinielas y a la lotería, pero yo me dicen ahora cualquier cosa y me la tengo que creer. Lo que pasa es que no te parece que todo esto es jugar demasiado con algo muy importante, que es precisamente la España y los españoles. ¿No te parece que es demasiada coña para lo importante que es todo esto? Yo te voy a decir una cosa, un cargo político, y cuanto más alto, más poder tiene, tendría que tener en la cabeza que tiene una gran responsabilidad. Enorme, enorme. Que tiene que hacer que aquellos que lo han votado y los que no lo han votado, hacerles que tengan una vida digna, que tengan trabajo, primero, que los atiendan en salud, segundo, la enseñanza, tercero, el trabajo, cuarto, el hogar. Tienes que perseguir eso para que toda esa gente tenga como mínimo eso. Y cuando toda esa gente, desde ese debate, dices que poco menos que son unos cenizos porque protestan, ¿tú qué dices? Sin palabras. Sin palabras, ¿no? Sin palabras. ¿Y las pensiones qué? Porque la hucha se está yendo a la hucha de las pensiones. Claro. Se está vaciando. ¿Y las pensiones qué? Depende de también ponerlas bien, mejor que lo que están ahora, con más trabajo, menos paro, porque cotizan. Claro. Entonces, pero eso viene de muy lejos ya. A los ciudadanos en general, cuando Felipe González Sí. estaba en el poder, el fondo de pensiones, que es intocable, debía de ser intocable, cogió lo que había de la época franquista, porque el UCD, sí, 243.000 millones de euros. De pesetas, entonces. No, traducido ya a euros. ¿Ya a euros? A euros. O sea, el fondo de pensiones que había heredado de Franco eran 200... 43.000 millones de euros. ¿Qué me estás contando? Sí, hombre. Sí, Si cuenta. tienes interés, te enseño libro de economistas, que Sí. no es uno. Y entonces, eso ellos dicen que ese dinero, si no se gasta en los fastos del 92 de Sevilla, el AVE de Madrid a Sevilla, la reconversión. ¿Salió de ahí? También. O sea, el AVE a Sevilla, Que yo sepa. la Expo Sí. y la reconversión, ¿salió de ese dinero, del dinero de las pensiones? Sí, señor. Lo dejó en crisis. O sea, lo dejó cuando Aznar se hizo cargo, Sí. pues se encontró Que no con había un una duro. mano delante y otra detrás. Y hubo que hacer el llamado Pacto de Toledo para que se empezara otra vez y que fuese intocable. Debía ser antes, ¿no? Eso nos lo deben a nosotros. Pero ya despídete, y me despido. Bueno, pues a partir del Pacto de Toledo empezamos. Y es lo que hay ahora, ¿entiendes? Lo que hay ahora, pero también se está metiendo la mano en la caja. No para pagar.
Para pagar las pensiones. Bueno, las pensiones. pues no va el AVE, como fue del otro. Anda, pues no tenía ni idea yo eso. Bueno, lo del AVE es muy largo de contar, porque fíjate tú, el AVE es, como todo el mundo conoce, es un tren extraordinario, es un tren, sí, pero es un lujo demasiado lujoso para nosotros. Es igual que si yo quiero un Rolls Royce, claro, pues no tengo para alimentarlo. Claro. Bueno, pues España ocurre igual, y sigue ocurriendo, y nadie lo dice. Al ver el mayor constructor del mundo es Warren Buffett, que es la tercera fortuna del mundo. Sí. Pues este viajó en él, lo vio, y el gobernador de California le dijo, oye, que hay un tren tal, Madrid, tal, quiero que me hagas un estudio a Warren Buffett un trayecto de Los Ángeles a San Francisco, que viene a ser como la misma distancia y tal. Quiero que me lo hagas. Claro, tiene un equipo de todo, se le hizo el estudio, y ¿sabes lo que le dijo al gobernador, el Warren Buffett? Le dijo, esto es una ruina. Y dije yo, una ruina. Y resulta que por donde circula el tren hay 4 veces más población y con mayor poder adquisitivo que nosotros. Y le parecía una ruina. Oye, ¿y qué me cuentas de una cosa que no se dice tampoco? Bono, sí, y lo que el tren AVE de Toledo a Albacete pasando por Cuenca. Fíjate tú, costo, no, atiende, que son 3.500 millones. Y lo pusieron a prueba en el año 11, no muy lejos, durante 6 meses, de enero a junio, 6 meses, ¿sabes cuántos de media tenía? 9. Pasajeros. A ver, que me digan derroche y todo eso. Derroche, tras derroche. Pues eso no se dice. No, que es alucinante, chico, que podamos seguir abriendo la persiana del país. Bueno, y en Valencia también. Increíble. O sea, hay en todo. Nosotros lo queremos, claro, lo tiene todo el mundo, lo queremos, pero es ruinoso. El próximo programa que vengas, hablamos del derroche, ¿qué te parece? Hablamos del gobierno. Hablamos del gobierno. Ahora ya hemos llegado hasta aquí. Pepe, te agradezco una barbaridad que hayas estado esta noche aquí con nosotros, ¿eh? Y volveremos, ¿eh? Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Ya empezamos a quemar etapas. El próximo miércoles, si Dios quiere, Martina Aneiros para hablar desde aquí, representante del Partido Popular. Y el domingo 26, el día de la votación. Piénsenlo bien y voten, esta vez voten. Muchas gracias.